Daniel Skorka, así quien es urgenciólogo y director de la carrera de medicina de la Universidad Intensivista, que es distinto que urgenciólogo, intensivista y director de la carrera de medicina de la Universidad Central. A ver, es bien común que las personas alérgicas tengan estas sobrereacciones, por ejemplo, ante la picada de una abeja, que se llama shock anafiláctico. Y que finalmente se da en las personas alérgicas, o puede ser que sea solo una vez que te pica una abeja y tienes esa reacción, por ejemplo. Súper buena pregunta. Hola, Monse, buenos días a todos nuestros televidentes también. Bueno, primero explicar un poco que el shock anafiláctico es una complicación grave que no es frecuente, muy poco frecuente, que puede ocurrir en pacientes no solamente por la picadura de abeja, puede ser por alimento y por otras causas también. En general, la prevalencia de esta enfermedad se da mucho más en pacientes que han tenido cuadros graves anteriores, por ejemplo, pacientes que saben que son alérgicos al maní o que han tenido picaduras de abeja anteriormente o de otros insectos, que han terminado en hospitalización en las unidades de emergencia o en los cuidados intensivos muchas veces, dependiendo de la magnitud de esta respuesta inflamatoria que hace el organismo frente a la picadura. ¿De acuerdo? En este caso particular, y de acuerdo a lo que se ha entregado en las primeras informaciones, la paciente tuvo la picadura y obviamente lo que empieza a ocurrir, para explicarle un poco a la gente de qué se trata esto, empieza a ocurrir una respuesta inflamatoria que inicialmente produce dolor en la zona de la picadura, inflamación, pero si esto avanza y esta respuesta inflamatoria es muy potente, el paciente empieza a inflamarse y el riesgo más grande es cuando esto compromete la vía respiratoria. Claro. Entonces el paciente empieza a tener dificultad respiratoria, baja la cantidad de oxígeno que llega al corazón y eso puede determinar finalmente un paro cardiorrespiratorio, que es lo que le ocurrió, digamos, en este caso a la paciente. A ella le ocurre en el traslado, doctor. Acá se activó bien el protocolo, porque fueron primero a un CESFAM, fueron derivados a un hospital regional y luego lo trasladan ya a Santiago. Este proceso de empeoramiento de la situación de Marta Larrechea, ¿es rápido? ¿Cuánto se demora, pensando en una persona que puede estar ahora en vacaciones, más o menos de la misma edad, y que le puede pasar algo así? Súper buena pregunta. En general, las reacciones pueden presentarse tempranas, que se llaman, que son dentro de los primeros 20 minutos de la picadura, y que en ese sentido esto se va haciendo progresivo. El paciente y la familia puede detectar ciertos síntomas que son de alarma, o sea que el paciente, además del dolor propio de la picadura, empieza a comenzar con dificultad respiratoria, se le inflaman los labios, la lengua, y empiezan a tener esta dificultad para respirar, que es un síntoma categórico que hace que uno tenga que pedir asistencia en centros especializados. En este caso se aplicó muy bien el protocolo, dado que el paciente fue llevado inicialmente a un centro de atención primaria, donde seguramente recibió los primeros cuidados médicos que involucran medicamentos y estabilización del paciente, y posteriormente fue derivado al hospital para recibir, digamos, una atención más especializada. Lamentablemente el tiempo es clave en esto, desde que yo tengo los primeros síntomas hasta que consulto. Por lo tanto, en ese sentido, yo pienso que fue bastante bien abordado por los equipos de salud y también por la familia, que lo llevó rápidamente a recibir esta hay un atención. tema que yo he estado con una persona que le dio un shock anafiláctico y es muy rápido. Muy rápido. Entonces de repente le pica algo, o muchas veces te pica un mosquito si eres muy alérgico y no te das tanto cuenta, o una cosa que no le das tanta importancia, y las personas se inflan la cara al tiro y empieza la dificultad respiratoria, y en ese momento lo que tenemos entendido es que ellos corren hasta el CESFAM, justamente me imagino yo, para recibir oxígeno, que es lo primero que se necesita, y eso, me imagino yo, cuando empieza a fallar finalmente el aparato respiratorio, es lo que puede provocar un paro cardíaco. Claro, como tú bien dices, los síntomas más graves o de alarma que tiene el paciente es esta inflamación, los labios, la falta de aire. Y acá el tratamiento, en realidad, más que el oxígeno, es administrar un medicamento que se llama adrenalina. La adrenalina es un medicamento que incluso, Monse, es muy interesante tu pregunta, porque los pacientes que ya han superado estas shock anafilácticos, en las farmacias venden un lápiz de autoinyección intramuscular que el paciente, cuando empieza a presentar los síntomas, se puede hacer su primera tratamiento en la casa antes de ir a consultar, y por lo tanto eso puede salvar la vida del paciente y puede llegar en mejores condiciones. Pensando, por ejemplo, que no estén en una zona urbana, estén en un campo. Claro, justamente, por lo mismo, bueno, uno no sabe hasta que le pasa la primera vez, pero una vez que uno ya tiene el antecedente y lo supera,
se indica tener este lápiz de emergencia en la casa que trae la dosis justa para un adulto para poder autoinyectarse. Mira. Entonces, en ese sentido, se aplica esta adrenalina que lo que hace es abrir los pulmones, abrir los bronquios, y eso permite que, como bien dice Montserrat, ingrese el aire nuevamente y salve al corazón de caer en un paro. Denle un segundito, volvemos a la clínica alemana, está Ignacia Mir. ¿Qué se sabe de la familia Aina? Ha estado ahí presente el expresidente de la República. ¿Qué antecedentes manejamos? Sí, muchachos, es que lo que entiendo es que la familia viajó de inmediato hasta acá, de hecho desde el balneario donde estaban pasando las vacaciones familiares en auto, vía terrestre, se vinieron todos rápidamente, incluidos el expresidente. Entiendo que también habrían llegado todos hasta acá, y aprovecho, Simón, Monse y también al doctor, a extenderle una pregunta, porque hay un antecedente que no hemos conversado lo suficiente, es que Martita es asmática también. Entonces, quizás una pregunta para el doctor también para entender un poco eso. ¿Eso empeora el panorama? Porque entiendo que esto no le había sucedido antes. Habíamos hecho las consultas, entiendo que no habían antecedentes en su familia de que ella fuera alérgica, por ejemplo, o que le provocara la picadura de abejas un shock anafiláctico. Entonces, siendo asmática y con 81 años, una pregunta para el doctor, ¿cierto? ¿Empeora así el panorama? Porque me imagino que a través de eso, de esa información, de ese antecedente, es que la familia se apresura a entender que podía quedar sin oxígeno, y es por eso que van rápidamente al CEFAM. Y como ven que empeora la situación, es que pasan al hospital de San Antonio. Esa es mi pregunta para el doctor, porque obviamente con ese antecedente quizás las cosas son distintas. Doc. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En general, efectivamente, los pacientes asmáticos tienen mayor riesgo de severidad de las reacciones que pueden ocurrir secundario a una picadura. El asma es una enfermedad inflamatoria de la vía respiratoria que justamente actúa exacerbando una respuesta habitual de un paciente muchas veces, y por lo tanto, en ese sentido, que la paciente haya sido asmática es un factor de riesgo adicional, y por lo tanto la capacidad de respuesta a las terapias puede que demoren un poco más de lo habitual, que sería en el caso de un paciente que no tenga enfermedad respiratoria asmática crónica. Por lo tanto, en ese sentido se entiende que la paciente esté en la UCI, donde uno asegura la vía respiratoria, le entrega ventilación mecánica y espera que los medicamentos y las terapias hagan efecto suficiente para lograr independizar al paciente de la ventilación mecánica. En ese sentido, respondiendo a la pregunta, el asma es un factor de riesgo adicional porque los pacientes asmáticos en general hacen reacciones alérgicas más potentes que el resto de la población. Un paro cardiorrespiratorio no es lo mismo que un infarto, ¿no es cierto? ¿O es lo mismo? No es lo mismo. El infarto al miocardio, para explicarlo, que es una pregunta bien frecuente, es cuando el corazón pierde la capacidad de entrega de oxígeno por distintas causas. La más frecuente es porque se tapa las arterias coronarias hasta un punto crítico en donde el paciente pierde la capacidad de entregar oxígeno a la musculatura del corazón. Los infartos no siempre llegan en paro. Uno tiene pacientes que consultan por dolor retrosternal, o sea que les duele el pecho. Eso es un síntoma súper importante que uno puede detectar en la casa y consultar precozmente, sobre todo en qué pacientes, Monse, en pacientes hipertensos, diabéticos, con obesidad, con enfermedad cardiovascular conocida. Ese grupo de pacientes que presenten estos síntomas pueden tener un infarto, pero la manifestación del paro cardíaco es la más grave cuando ya el infarto es muy grande, muy extenso, y por lo tanto el paciente necesita medidas hospitalarias de mayor intensidad. Pero, ¿te puede dar un paro sin un infarto? Es decir, lo que le pasó a Martita puede ser que le haya un paro cardiorrespiratorio no de un origen de un infarto, sino que del origen de, por ejemplo, obstrucción total de las vías respiratorias? Por supuesto. El paro cardíaco obedece a falta de oxígeno al corazón, y eso puede ser por muchas causas. En este caso, la anafilaxia lo que hace es dilatar los vasos sanguíneos y por lo tanto no hay flujo de sangre al corazón. El corazón queda sin oxígeno, y eso determina después de 10-15 minutos del inicio de esta enfermedad que el corazón se pare. Por lo tanto, si yo restablezco el oxígeno al cuerpo, restablezco la ventilación del paciente, o sea, que ingrese aire efectivamente a los pulmones, este paro puede revertir fácilmente, porque el origen es distinto. La falta de aire en este caso es porque se tapó la vía respiratoria del paciente por esta inflamación. Son fenómenos distintos que ambos dos pueden llevar a un paro cardiorrespiratorio. Doctor, ¿puedo volverme tolerante, por ejemplo, a la picada de una abeja? Me pasó, no sé, de niño, y evidentemente me dio alergia, qué sé yo, y me voy volviendo tolerante, o al revés, me puedo poner propenso a tener una situación con la de Marta Larrachea.
Sí, muy buena tu pregunta. En general es peor. Los pacientes que han tenido anafilaxia conocida y que ya tuvieron una primera picadura, el cuerpo prepara una respuesta inmunológica y frente a una nueva picadura es mucho más potente incluso la respuesta. Por lo mismo yo les comentaba que estos pacientes que sobreviven y superan un shock anafiláctico, en general se les indica quedar con este pen de autoinyección, este lápiz de autoinyección de adrenalina, porque frente a los primeros síntomas de nuevo de aparecer síntomas relacionados con un shock anafiláctico, el paciente se inyecta y eso le permite bajar los síntomas y llegar sin un paro necesariamente y en mejores condiciones a la atención especializada. Pero un paro cardiorrespiratorio no es sinónimo de fallecimiento, porque las personas finalmente pueden salir de este paro, para entenderlo. Es decir, hoy día puede ser que Martita tuvo un paro, y cuál es el finalmente protocolo médico para sacar a una persona de este paro, o puede incluso por sus propios medios empezar a respirar y volver a hacer que funcione el corazón, o necesariamente aquí hubo una reanimación. Claro, el paro no necesariamente lleva al fallecimiento. De hecho, es muy buena tu pregunta porque la reanimación precoz, o sea, mientras más rápido yo restablezco las causas que llevaron al paciente al paro, en este caso una obstrucción de la vía respiratoria, si yo intubo al paciente, por ejemplo, y le administro oxígeno y logro restablecer su función pulmonar y la entrega de oxígeno, es muy probable que salga de este paro cardiorrespiratorio. El problema se genera cuando yo no hago nada o espero mucho tiempo en un paciente en paro cardiorrespiratorio. Si pasan más de 5 o 10 minutos que el paciente no recibe oxígeno, puede haber efectivamente daño neurológico irreversible producto de esta falta de oxígeno. Por lo tanto, los puntos claves que uno debería indicarle a las personas, ¿cierto?, frente a un paciente que está en paro, es iniciar la reanimación, llamar al SAMU si no son expertos. ¿Y cómo para evitar esto? El paro cardiorrespiratorio? Porque el infarto, la gente generalmente se toca el fuerte el corazón y un dolor en el brazo, pero el paro cardiorrespiratorio tiene esos síntomas para identificar, por ejemplo. Sí, mira, cuando son muy bruscos los paros cardiorrespiratorios, los pacientes en general se desvanecen, pierden el conocimiento. Uno lo que puede hacer como no experto en salud es tomar el pulso y observar si el paciente tiene pulso o si el paciente está respirando efectivamente. ¿Y debe tener un pulso acelerado o lento? Se debe palpar un pulso manual, digamos, y si es que uno no lo palpa y tiene la duda, porque el paciente normalmente está comprometido de conciencia, con los ojos cerrados, no reacciona, uno debiese iniciar las maniobras. Es que eso le iba a decir. Es decir, lo más importante es que todos sepamos hacer las maniobras de reanimación, porque no vamos a llegar en el instante ni al centro asistencial o va a llegar la ambulancia. Entonces, me imagino que aquí lo vital es la maniobra de reanimación que una persona le puede hacer a otra que está sufriendo un paro respiratorio. Eso cambia mucho, finalmente, el pronóstico de las secuelas de un paro. Totalmente, Monse. De hecho, todas las recomendaciones internacionales para las personas que no son expertas en salud y que visualizan o tienen que asistir a un paro cardiorrespiratorio, que esto puede ser en el metro, esto puede ser en la casa, puede ser en un mall, etcétera, es iniciar las compresiones cardíacas. Las compresiones cardíacas, una frecuencia de 120, rápida, profunda, y pedir ayuda rápidamente, llamar al SAMU. Pero también en la respiración boca a boca. Es las compresiones, respiración, las compresiones y respiración, ¿o no? Claro, o sea, si uno dispone de personal que sepa hacer esta reanimación con ventilación o con aseguramiento de la vía respiratoria, siempre va a ser lo ideal. Pero la recomendación internacional, entendiéndose que no toda la gente trabaja y es experta, digamos, en salud, con las compresiones es suficiente y pueden salvar la vida. Y de hecho, iniciar esta reanimación, Monse, es tan importante porque mejora la sobrevida hasta 5 veces de un paciente en paro cardiorrespiratorio contra un paciente que queda sin reanimar hasta que llega al SAMU, por ejemplo. Eso es para mantener activa la oxigenación del cerebro, evitar el daño. Y para darle, el fondo es darle un empujón al corazón para que vuelva a funcionar. Es bombear la sangre manualmente, empujando al corazón hasta que pueda llegar personal experto, asegurar esta vía respiratoria, poner dispositivo y de alguna manera poder hacer lo que nosotros llamamos la reanimación cardiopulmonar avanzada. Esta es la reanimación cardiopulmonar básica que debiese poder iniciarla cualquier persona que se sienta capaz. Pero una pregunta, entonces, ante uno no sabe si es un infarto, un paro, es súper difícil distinguirlo en la urgencia ahí que te pasa en la casa. Reanimación con el masaje cardíaco y no respiración boca a boca, ¿no se recomienda o siempre es mejor por si acaso? La recomendación actual, Monse, es masaje. Masaje. Si yo no sé correctamente hacer la ventilación, puedo perder tiempo efectivo del masaje. Y acá lo más importante es la circulación. ¿Y cómo obtengo la circulación? A través de un buen masaje. Y la edad es tema, porque acá estamos hablando de una adulta mayor de 81 años, pensando en los niños, por ejemplo, que tienen vías respiratorias más chiquititas también.
Sí, de todas maneras. En el caso de la señora Marta, por ejemplo, si una paciente es más añosa, podría presentar otras complicaciones, por ejemplo, infarto, justamente como decía Montserrat, porque esta falta de oxígeno en un corazón que ya tiene enfermedad conocida o previamente coronaria podría ocasionar que hayan otras complicaciones sistémicas producto de todo este tiempo que el paciente estuvo sin oxígeno. Eso, por supuesto, se tiene que ir evaluando momento a momento, de acuerdo a la evolución que tenga el paciente y lo que se vaya informando por el médico tratante donde está hospitalizada la paciente en este minuto. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Clarísima información. Ina, antes de despedirnos, el último informe, actualízanos porque estamos a la espera del informe médico además. Sí, Monse, nosotros entendemos que a eso de las 10 de la mañana vamos a poder tener este primer informe oficial de parte de la clínica alemana. Sería el primer informe especial desde que empezó, desde que empezó obviamente este choque anafiláctico y todo lo que ya sabemos sucedió después. Eso va a ser a eso de las 10 de la mañana. Nosotros les vamos a informar cuando tengamos esa información oficial de parte de la clínica. Si eso se adelanta, también lo vamos a comunicar. También estamos en comunicación con la Fundación Eduardo Frei, así que cual sea el caso, cual sea la primera información, los voy a llamar para que podamos extender esta actualización, muchachos. Gracias, Ignacia.